Aide caminaba apresurada por la acera mientras apretaba los libros contra su pecho. La jovencita debía llegar lo más pronto posible a casa, por órdenes de su madre, quien necesitaba de su ayuda tan pronto como ella saliera de clases. Pues desde que tenía 12 años, su padre se encontraba muy enfermo, y ésta solía apoyar en casa para poder atenderlo. El hombre estaba en un estado casi vegetal. Este no hablaba y tampoco podía movilizarse por sí mismo, por lo que dependía completamente de su familia para ello. La pobre Aide no tenía una vida normal. Lamentablemente, esta se basaba en cumplir con las obligaciones que le habían otorgado. Ella era el soporte de su madre. Aurora contaba con ella para absolutamente todo. La muchacha constantemente tenía que levantarle el ánimo, pues la mujer sufría de depresión y ataques de ansiedad, los cuales se empeoraban cada vez que tenía que encargarse sola de todas las responsabilidades que tenía en casa. Aide en muchas ocasiones había encontrado a su madre en un rincón sin poder seguir adelante, mientras se repetía: «Esta vida es injusta conmigo. Todo lo que me ha tocado vivir en mi infancia y encima debo trabajar horas extra para poder sacar adelante a mi familia. Ni hablar que tengo que mantener a tu padre, quien cada día se encuentra peor». Los lamentos de Aurora rompían el corazón de la jovencita, quien dejaba de lado su vida entera por apoyar a su madre. Pues al verla en esa situación y escuchar sus palabras, ella no podía negarse. Su madre, desde que ella era tan solo una pequeña, había usado esta táctica, haciéndose la víctima y soltando comentarios lastimeros para que la pobre Aide doblegara, echándole encima cada una de sus responsabilidades, sin que ella las considerara como un problema. Por lo que la jovencita siempre había sido la mano derecha de la mujer, dejando de lado su etapa y madurando rápidamente desde que su primer hermano llegó al mundo. La jovencita había sido la encargada de criar a cada uno de sus 3 hermanos. Mientras tanto, su madre solía salir a desestresarse, pues ella siempre alegaba que la culpa de todos sus problemas se encontraban en la vida tan monótona y abrumadora que tenía dentro de las 4 paredes de su casa. Por lo que la mujer se deshacía de sus hijos por unas horas, dejando a su pequeña con las responsabilidades. Aurora había entrenado tan bien a su hija mayor para que ésta le aliviara todo el trabajo. Ella constantemente le repetía que cuando fuera a la escuela debía regresar rápidamente a casa, sin mirar hacia los lados, para evitar distracciones por el camino, pues siempre le había advertido que tenía que hacer lo correcto y no desviarse de las responsabilidades que tenía encima por quedarse compartiendo o jugando con muchachitos de su edad. En aquel momento, cuando Aide ya tenía 17 años, jamás había asistido a una sola fiesta. Ella era el mejor promedio de la clase, a pesar de que tenía que atender a sus hermanos en casa y ayudar con su padre enfermo, pues la muchacha usaba las noches para poder estudiar y apenas solía dormir. Pero ella no tenía ni idea de lo que era que su madre la felicitara por todo su esfuerzo, pues Aurora siempre le repetía:
Es tu deber ser la mejor. Eres el futuro de esta familia. Tú tienes la responsabilidad de sacarnos de esta pobreza en la que vivimos. Esa carga sobre los hombros de una jovencita, quien quería disfrutar de la etapa más bonita de su vida, era muy pesada. Ella no se daba cuenta de lo que su madre estaba haciendo. Lo que esa mujer quería era vivir a través de ella, pues Aurora constantemente la presionaba para que siguiera una carrera que a ella realmente no le apasionaba, solo por el hecho de que en el pasado su madre había tenido que dejar esa misma carrera cuando quedó embarazada de ella, algo que constantemente le reclamaba. Tuve que dejar de lado mis sueños por cuidar de ti. Es tu responsabilidad devolverme todo lo que he hecho durante mi vida para que estés donde te encuentras. La pobre Aide agachaba la cabeza ante estas palabras, diciéndose que su madre tenía razón, por lo que jamás se atrevió a desobedecerla, pues eso no estaría bien visto y sería señalada como una desagradecida. La muchacha había sido criada pensando en el qué dirán de las personas, pues eso fue lo que su madre le inculcó desde que era una pequeña. Y a ese punto de su vida le costaba cambiar los patrones que Aurora había forjado en ella. Por eso mismo, conforme los años fueron pasando, la vida de la jovencita se regía conforme a lo que su madre decía, pues si ella se atrevía a hacer lo que su juicio le mandaba, o intentaba rebelarse contra alguna de las órdenes de Aurora, ella usaba la manipulación para hacerla sentir mal y lograr que su palabra fuera ley. Con el paso del tiempo, cada uno de los hermanos de Aide se fueron marchando de casa, armando sus propias familias a temprana edad, sin siquiera preocuparse por su futuro. Lamentablemente, ellos no se formaron profesionalmente, ya que Aurora no se preocupó por exigirles, pues siempre habían sido más libres que su hermana mayor, ya que estos no fueron criados directamente por ella, quien se centró en su hija para hacerla completamente dependiente de ella, usando de excusa sus múltiples problemas para doblegarla a su gusto. Aide terminó teniendo una vida monótona. La mujer iba al trabajo y regresaba a casa por el mismo sendero de siempre, absolutamente todos los días. Ella se sentaba en un aburrido cubículo y revisaba la contabilidad de una empresa muy importante en la que trabajaba. Tenía un buen puesto y era muy respetada dentro de ese lugar. Así también ganaba un sueldo considerable, el cual su madre con excusas solía decomisárselo todos los meses, pues la mujer usaba su tan acostumbrado chantaje. Tus hermanos están pasando por momentos muy difíciles. Debemos ayudarlos económicamente. Comprende que no podemos dejar que pasen hambre. Es nuestro deber ser agradecidos. Tienes un empleo digno gracias a los estudios que pude brindarte. Aurora usaba esa excusa para hacer que Aide accediera. En realidad, la mujer tenía una debilidad por sus hijos varones y se sentía culpable porque ellos en ese momento se encontraban mal económicamente, pues no podía entender que cada persona debía hacerse responsable de su vida y que su hija no tenía por qué cubrir los gastos que ellos tenían. En realidad,
Aide ya tenía suficiente con todo lo que le había tocado vivir. Ella era muy noble, por lo que jamás dijo absolutamente nada. La mujer no tenía amigos a sus 30 años, solo conocidos con los cuales se frecuentaba en el trabajo. Ella aún vivía con su madre y su padre enfermo, a quien atendía durante las horas que se encontraba en casa. La pobrecita se había privado de toda vida social debido a que Aurora, cada vez que ella intentaba hacer algún amigo, solía encontrarle algún defecto, metiéndole en la cabeza a su hija que esa persona no le convenía en la vida, pues podía tratarse de alguien quien la envidiara por todo el éxito que tenía. Aide se había mantenido al margen de casi todos, siempre junto a su madre, por el simple hecho de que Aurora no quería que ella se alejara de su lado. Pero aquello la muchacha no lo podía ver, pues para ella su madre sería incapaz de tal cosa, ya que estaba acostumbrada a aquel extraño trato que ella tenía, pues desde que era una pequeña, Aurora la había leccionado muy bien. Pero un día, Aide conoció a alguien quien le hizo considerar la posibilidad de irse lejos de la manipulación de su madre. Daniel era el nombre de un muchacho quien había ingresado a trabajar como asistente de su jefe. Él era muy inteligente y tenía la misma edad que la mujer, pero era evidente que éste no tenía el mismo éxito que ella, ya que recién estaba empezando a estudiar una carrera, debido a que sus posibilidades económicas en el pasado no habían sido las mismas que las de Aide. El muchacho en realidad tenía mucho ánimo de superarse. Por eso mismo, trabajaba y estudiaba a la vez. Él, al conocer a la huidiza mujer que trabajaba detrás del cubículo de contaduría, inmediatamente se vio interesado en ella, pues los tímidos ojos de Aide lo impresionaron desde que los vio, aun cuando estos se encontraban ocultos tras unas gafas las cuales no la hacían para nada agraciada. Pero lo que más le gustó de ella fue su inteligencia, pues para Daniel no había nada más atractivo en una mujer que su capacidad intelectual. Aquel hombre estaba siempre presto a aprender, por lo que buscó acercársele a Aide y de esta manera intentar comenzar alguna amistad. Pero pronto se dio cuenta de que la mujer solía ser muy hermética al momento de socializar, no dándole la oportunidad de conocerla, tal y como éste quería. Pero él, quien realmente estaba interesado en ella, no se rindió y buscó ganarse su confianza a como diera lugar. Aide, quien jamás había estado tan cerca de un hombre antes, en realidad era la primera vez que alguien se fijaba en ella, por lo que no sabía cómo accionar ante los constantes coqueteos por parte de Daniel. Pero con el tiempo, ella fue abriendo su corazón, primero aceptándolo como amigo, algo que su madre no aprobaría. Pero en aquel momento se dijo que ella no tenía por qué enterarse, así que comenzó a vivir por primera vez la experiencia de tener una vida lejos de las 4 paredes de su hogar. Ella y Daniel comenzaron a salir juntos del trabajo. La monótona vida de la muchacha pronto cambió. Ella ahora tenía a alguien quien la acompañaba rumbo a casa, y pronto él comenzó a invitarla a hacer nuevas actividades,
las cuales jamás había hecho antes, por lo que cuando llegaba a casa mucho más tarde de lo acostumbrado, la muchacha se sentía mal, pues su madre solía reclamarle su ausencia, por lo que ella debía mentirle, diciéndole que el trabajo se le había acumulado, por lo que debía quedarse unas horas más para poder terminarlo. Pronto la amistad que comenzó a surgir entre Aide y Daniel se fue transformando con el paso del tiempo en un amor muy bonito y puro. En realidad, Aide jamás había sentido algo así por nadie, por lo que comenzó a pensar que Daniel era la persona con la que podía pasar toda la vida. Él era un muchacho humilde pero trabajador, quien día a día se interesaba por aprender algo nuevo, y le estaba yendo muy bien en la universidad, en donde se esforzaba mucho, pues además de sacar tiempo para todas sus responsabilidades, también le dedicaba gran parte de este a ella. Las cosas con Daniel comenzaron a ir mucho más en serio, por lo que él un día le pidió a Aide conocer a su familia, pues el hombre tenía buenas intenciones con la muchacha y quería poder formalizar su relación después de presentarse ante sus padres. Y aunque Aide en un pasado le había comentado que su padre se encontraba muy enfermo y su madre era una mujer muy difícil de convencer, él no creyó que la señora Aurora fuera un problema, pues cuando finalmente lo conociera, lo aceptaría en su familia. Además, Aide tenía 30 años y podía decidir por sí misma. Lamentablemente, el día en que Aide organizó la cena con su madre para presentarle al muchacho con el que llevaba un tiempo saliendo, las cosas no salieron del todo bien. Aurora ni siquiera tenía idea de que su hija se encontraba viéndose con alguien sin su consentimiento. Ella aún se creía con derecho sobre la muchacha, pese a la edad que tenía. Pero en ese momento no sacó a relucir su disgusto, pues Aurora sabía bien cómo actuar para salirse con la suya. La mujer fue muy amable con el joven Daniel. Ella se comportó acorde a la situación, por lo que esperó hasta el final de la cena, cuando éste se marchó, para luego hablar con su hija, metiéndole ideas equivocadas en la cabeza y formándole prejuicios sobre aquel hombre. Él lo único que quiere es sacar provecho de ti, muchacha tonta. Date cuenta de una vez. Ese hombre busca escalar en el trabajo y te está utilizando para aprender de ti, para luego poder sacarte de tu puesto. Abre los ojos de una vez. Aide se negó a creer lo que su madre decía, por lo que por primera vez en su vida se rebeló ante ella, defendiendo a Daniel, debido al gran amor que sentía por él. Pero la mujer inmediatamente comenzó a llorar y se hizo la víctima mientras decía: «Ese hombre está logrando su objetivo. También quiere ponerte en mi contra. Yo te lo he dado todo en la vida. Él quiere que tú abandones a tus padres en el momento en que más te necesitamos. Comprende que a tu padre no le queda mucho tiempo y yo ya no tengo fuerzas para trabajar. Eres nuestro único apoyo. Pero lo que él quiere es que dejes de aportar en esta casa para aprovecharse de ti y de tu dinero». Aide desde ese día comenzó a analizar más la actitud de Daniel, y ella, debido a la influencia de su madre, comenzó a dudar sobre el amor que aquel hombre sentía por ella, pues como jamás había tenido en su vida a una persona que la amara genuinamente,
Se dijo que toda la bondad que Daniel le demostraba debía tratarse de una simple actuación, por lo que en poco tiempo ella cortó su relación con él y logró que su jefe lo echara de la empresa, pues no se arriesgaría a que ese hombre le arrebatara lo que tanto tiempo y esfuerzo le costó conseguir. Daniel no entendía el porqué del nuevo comportamiento de Aide, pero él se alejó de ella a pesar de que aún la amaba. Lamentablemente, Aide echó a perder la única oportunidad en el amor que se le había presentado debido a su madre, quien en realidad era lo único que buscaba, pues ella no estaba dispuesta a perder a su hija, ya que se quedaría sin el apoyo que ella significaba en su vida. Los siguientes años estuvieron llenos de más y más manipulaciones. La pobre Aide no se pudo desarrollar más en la vida debido a que siempre tenía a su madre reteniéndola. El día en que finalmente Aide abrió los ojos fue cuando su padre falleció, pues ocupaba la mayor parte de su tiempo atendiéndolo cuando no se encontraba en el trabajo. Durante el funeral, sus hermanos llegaron a casa con sus respectivas familias y ella pudo ver a sus sobrinos correr felices por la casa. Así también observó a cada uno de sus hermanos, quienes habían logrado su independencia y solvencia económica, a pesar de que no tenían un ingreso tan bueno como el de ella. En aquel momento, cayó en cuenta que mes a mes su sueldo era el único ingreso que mantenía a sus padres. Así también, un porcentaje de su madre se los enviaba a sus hermanos para poder ayudarlos con las costosas mensualidades que debían pagar en las prestigiosas escuelas a los que sus hijos asistían. Pero ella jamás se quedaba con nada. Lo único que tenía era una profesión la cual no la apasionaba, un trabajo del cual estaba cansada y una vida que solo le generaba infelicidad. La depresión en la que se sumió Aide en ese momento fue muy grande, y los siguientes días se dio cuenta de que su vida solo giraba en torno a su madre, quien después de la partida de su padre, la seguía por todos lados de la casa, comportándose de una manera muy extraña, como si ella de pronto hubiera perdido la cabeza. Aurora no soportaba estar ni un solo segundo sola. Ella la llamaba constantemente al trabajo para asegurarse de que nadie se encontrara cerca, como si la quisiera tener solo para ella. Algo que no era normal, se dijo Aide al caer en cuenta que aquello era algo que Aurora había hecho durante toda su vida, pero en menor escala, controlando cada paso que ella daba de manera minuciosa, algo que la había comenzado a afectar en aquel punto de su vida, pues se sentía sola y muy triste por eso. Así que decidió buscar ayuda profesional, pues creía que pronto se volvería loca, ya que su vida no tenía sentido alguno. Cuando finalmente la mujer de 40 años acudió con un psicólogo, ella habló sobre todo lo que la tenía deprimida. Fue cuando aquel profesional de la salud halló la raíz de sus problemas, su madre. Después de todo ese tiempo viviendo de la misma manera, finalmente le hicieron ver que aquella mujer que la había engendrado era alguien quien no la había dejado vivir con libertad, sino que no había hecho más que manipularla.
pues al parecer era una persona narcisista, a quien solo le interesaba a ella misma. Este tipo de personas se caracterizaban por hacer que todo girara en torno a ellos, tal y como lo habían hecho con la pobre Aide. El psicólogo aconsejó a la mujer que si quería comenzar finalmente a vivir, debía establecer parámetros con su madre, alejándose de ella por su salud mental, pues nadie tenía que ser manipulado de aquella forma, sino que las personas tenían derecho a tener sus propias vidas y libertades de escoger lo que realmente querían. En aquel momento, sentada en medio de la consulta, Aide descubrió que su propia madre había echado a perder su vida, pues ella en realidad jamás había hecho lo que quiso, sino que se había centrado en agradarle para que ella estuviera contenta en cada uno de los aspectos, tanto profesional, económica y emocionalmente. En aquel momento, después de casi 10 años, la mujer cayó en cuenta que su madre la había alejado del amor de su vida a propósito. Daniel jamás había sido la clase de persona que Aurora había descrito. Él no tenía malas intenciones con ella, sino que realmente la amaba. Pero como Aide jamás había recibido esa clase de atención por parte de nadie, le pareció extraño que un muchacho lo hiciera. La mujer se arrepintió por haberlo sacado de su vida de esa manera, por lo que ella, después de finalmente comenzar a tomar distancia con su madre y poner sus propias reglas para sanar, Aide comenzó a investigar sobre el paradero de Daniel. Cuando finalmente dio con él, ella se alegró de saber que aquel hombre tan inteligente había aprovechado las oportunidades que le dio la vida y sus habilidades, pues éste había llegado a tener mucho éxito profesional, montando su propia empresa, la cual él mismo administraba perfectamente. La mujer, después de mucho pensarlo, se presentó ante su secretaria pidiendo una reunión con Daniel, pues ella quería volverlo a ver para pedirle perdón por sus actitudes en el pasado. Así también tenía la ilusión de volver a tener una oportunidad en el amor, pues ella jamás había podido olvidarlo. Cuando finalmente volvieron a estar frente a frente, Daniel en un principio lució muy sorprendido de verla, pero en ningún momento la trató con desprecio por lo que ella le había hecho en el pasado. Al contrario, él pareció encantado de tenerla en su oficina y la trató con la misma amabilidad que lo caracterizaba. Aide por unos minutos creyó que el tiempo no había pasado, pues ellos dos se trataron como hace tantos años. La conversación fluyó y se contaron todo lo que había sucedido durante el tiempo en el que no se habían vuelto a ver. Cuando finalmente hubo un silencio, Aide se dijo que era momento de pedirle perdón por todo lo que había hecho. Así también explicarle el porqué de sus acciones. Ella le hizo saber su historia y cómo su madre había ejercido un poder sobre ella. El hombre lució sorprendido, pero comprendió. Así también aceptó sus disculpas diciéndole: «Yo te amaba tanto que te perdoné en ese mismo instante, Aide. En mi corazón no existen resentimientos hacia ti, sino un cariño único». Aide, al escuchar las palabras de Daniel, atesoró en su corazón una esperanza de que tal vez entre ellos dos pudiera volver a surgir algo.
Ella estaba a punto de decirle que jamás había dejado de amarlo, pues finalmente podría dar rienda suelta a sus sentimientos, sin que su madre se interpusiera en su vida. Pero de pronto, alguien la interrumpió, pues por la puerta de la oficina del hombre ingresó una pequeña niña corriendo hacia él, mientras extendía sus brazos y lo llamaba papá. Aide vio a Daniel abrazar a esa pequeña, mientras la llenaba de besos. Esa escena hizo que algo en su corazón se estremeciera, sobre todo porque instantes después, una bella mujer ingresó por la misma puerta. Esta le sonrió cordialmente y se dirigió hacia Daniel diciéndole: «Estamos listas para la cena en familia. ¿Acaso demorarás mucho, mi amor?». Daniel en aquel momento le sonrió a la mujer y acto seguido le dijo: «Claro que no, nosotros ya hemos terminado aquí. Aide es una gran amiga, pero ya está por marcharse. Aprovecho en presentarte a mi esposa, Macarena, el amor de mi vida y la madre de mi hija». Esas palabras le cayeron como un balde de agua fría a la pobre Aide, quien perdió toda ilusión de recuperar a Daniel, pues él claramente había seguido adelante con su vida. En cambio, ella se había quedado estancada por culpa de su madre. La mujer no tuvo otra opción que despedirse de él y marchar para no volver a verlo nunca más. Lamentablemente, esta es la situación de muchas personas, pero estas no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Debemos aprender a establecer límites con nuestros padres, pues muchas veces ellos usan el poder que tienen sobre sus hijos para mantenerlos a su lado, pero no caen en cuenta que esto puede echar a perder sus vidas y su felicidad. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta historia. Cuéntame en los comentarios si conoces algún caso como este. Te envío un fuerte abrazo y te espero con más historias. Bendiciones.